bienvenidos a una emisión más entre lo público y lo privado. Fernanda, hoy tenemos un programón. ¡Hombre! Porque entre las montañas políticas y las del cabaret van a ver todas las perspectivas. Va a haber aludes, grietas, insalvables y demás. Nuestra primera invitada, ¿quién es? Es Cecilia Sotres. Vamos a recibirla con un fuerte Pero, aplauso. ¿qué nos dijo hoy en la entrevista? ¿No? Esto fue lo que nos comentó de a ver, Banquetazo. sí es cierto. Se Sí, le vamos a preguntó, ver. oye, ¿qué te gustaría exportar de México al extranjero? ¿Qué cualidades tenemos? Y esto nos dijo. El sentido del humor, creo. Porque, bueno, nos hace como más relajados, más abiertos también a la apertura, más abiertos a la crítica y al análisis. Muy Yo bien. sigo diciendo que lo exportable es el crudo. ¿Cuántos crudos tenemos simplemente hoy en la producción? ¿Sí o no? Exportabilísimo, pero Pues bueno. cada día soy de presa. Ni hablar. Bueno, David Penchina, otro líder de opinión, un amigo y un gran político, nos compartió lo siguiente. La pluralidad, ya que es una forma de respetar las ideas de los demás, de reconocernos todos a nosotros mismos y de generar causas de solidaridad común entre la humanidad. Qué interesante, ¿no? La del cabaret te dice, bueno, ya nos platicará. El sentido del humor. Ajá. Y él la pluriculturalidad, muy bien. ¿Qué nos dirá Badía Bonilla, esta gran alpinista mexicana? Yo creo que la solidaridad, el trabajador, los trabajadores que somos, el sentido común para de pronto hacer chistes también ante una tragedia, ese es mi punto de vista. Tener humor ante una tragedia. Y ser Qué solidarios, difícil. ¿no? Que es lo que se requiere cuando son compañeros en grandes Fernanda, escaladas. ¿qué te parece sin más preámbulos nuestra primera invitada? Ahora ¿Ya? sí. Cecilia Sotres. bienvenida. Yo la veo Gracias. muy seriecita, ¿eh? Pero es brava la muchacha. Muchas gracias por estar aquí. Ceci, bienvenida. A ver, ¿Qué tal, André? Cecilia, Pasa, bienvenida. Gracias. Es un gusto tenerte aquí entre lo público y lo privado. Gracias. Cecilia, imagínate que nadie te conoce, es un supuesto porque pues eres una persona muy reconocida. ¿Qué haces? ¿Quién eres? ¿A qué te dedicas? Y la pregunta privada del día de hoy es, si tú pudieras tener un superpoder, el que sea, volverte invisible, leerle la mente a la gente, cambiarle el chip a alguien, Volar. lo que quieras, ¿qué superpoder tendrías y por qué? Vamos a empezar contigo. ¿Quién eres? Bueno, soy Cecilia Sotres, soy actriz, cabaretera. Principalmente es lo que hago, escribir y actuar en teatro cabaret, en análisis crítica política, crítica social. ¿Qué teatro estás en? Estoy en El Vicio, Lo que era Teatro el Bar El Hábitat. Vicio, lo que era El Hábito, de Jesús A. Rodríguez. Y qué momento dice Leñero, ¿verdad? La Estela dice, el hábito hace el vicio. El Sí, Hábitat, ahora, sí. Y tú ahora también El eres Hábito se nos dramaturga. hizo vicio, pues más por necesidad que por gusto. Bueno, no, por las dos cosas, pero uno como actor de cabaret siempre necesita escribir lo que, vamos, de lo que quieres hablar, porque es como, nace como de una necesidad personal, de una, vamos, de algo que contra lo que no puedes luchar, no, o bueno, puedes luchar y por eso lo haces, ¿no? Porque sientes una impotencia de algo y de eso quieres y necesitas hablar, entonces es como mejor funciona escribirlo uno. Pero ¿cómo personalmente. nace una persona como tú? Yo te vería caminando por la calle y digo, bueno, la voy a adivinar, ¿no? Pues tiene cara de medio fresa, pero de medio bohemia, pero no. Como de Public Pero Relations. ha de trabajar de arquitecto, no sé, algo así me imagino, arquitecto. ¿Cómo te nació esto? ¿Cómo empezó? Ay, ¿Cómo te contagiaste de es este una vicio? casualidad de la vida. Yo estudiaba física, física tiene cara, ¿eh? matemática. Sí, de traer Y batidos. Física, matemática, ¿la UNAM? Sí, en la UNAM. Wow. Bien. Y y de pronto, bueno, por azares del destino, fue así como, no me sentía absolutamente a gusto con eso. Y me encanta, y me fascina, y sí me hubiera gustan gustado mucho los seguir números? Pues pues me hubiera gustado como la astronomía y Ok. onda de las estrellas o la física. Astrofísica o o la algo así. física cuántica, sí. Y entonces, bueno, pues es Hubo una un historia galán muy por ahí. larga, por azares del destino. Entré al teatro como más por hobby. A mí me por- encanta porque azares del destino para los artistas es como por voluntad política. Es una Para mano los invisible para políticos. los economistas. Hay algo allí que... Los azares. Los azares del destino. Bueno, entonces, pues entré al teatro. Y entré a estudiar teatro, a la UNAM también. Y para mi fortuna conocí a Tito Vasconcelos, mi madre, en el teatro, en el mundo del teatro, mi maestro adorado. Y después, un poco más adelante, conocí a Jesús A. Rodríguez.
Nada más y nada menos. Y bueno, pues ellos dos han marcado como mi carrera. Y Oye, qué divertido ajá. es ser que te ponen profesión cabaretera, ¿no? Sí. Que te quedan viendo y dicen, por Dios, pero si parece cualquier cosa menos cabaretera. ¿Tienes alguna tarjeta de presentación? Tengo alguna tarjeta. ¿Es peyorativo hoy por hoy? ¿Te ven distinto? Este- ¿La gente lo entiende? No toda, pero sí, de pronto uno, bueno, lo identifican con teibolera o prosti o, ¿no? Así, pero no, bueno, es... también ya cada vez más gente joven se está acercando al cabaret, se está acercando al vicio, se está acercando a las reinas chulas. Entonces, ya lo El empiezan a vicio es entender. donde ella, para los que le acaban de prender a su No se vayan a programa, espantar, ¿verdad? el vicio es lo que era el hábito. ¿Dónde Ajá, queda? en Coyoacán? Madrid número 13, ahí en Coyoacán. ¿Y qué obra tienes ahorita ahí? Ahorita voy a estrenar Escenas de un matrimonio priista. Escenas, bueno, aquí ahorita hablaremos de ello. No, y hasta le vamos a encaminar al otro invitado, pues para que le acabe de pasar tips. Exacto. Pero también acaba de terminar una temporada divertidísima de algo que es como narcofeminazi, que eran las reinas chulas. La banda de las recodas. Que son Pero simpaticísimas. platíquenos tantito de eso. Simpaticísimas. Bueno, Las Reinas Chulas es una compañía de teatro cabaret, la mejor en México porque es la única. Y la peor en México porque y es la peor única. en México porque es la única. Pero también. estas chicas son como una... Entonces- o sea, su ídolo es la reina del sur. La abuelita las talqueaba con coca, imagínense ustedes. Y de ahí se volvieron bravas porque hasta les guardaba la droga y las pistolas en el pañal. Y de ahí se Exacto. sueltan con... Hicimos un espectáculo que se llamó La Banda de las Recodas. Somos 4 actrices que tenemos esta compañía, Ana Francis Moore, Marisol Gacé, Nora Huerta y yo. Y bueno, es la fortuna más grande que tengo de rodearme de esas 3 increíbles y maravillosas mujeres. Y Qué entonces, sensible, qué bonito hablas, ¿eh? bueno, pues con ellas hicimos este espectáculo. Ya llevamos varios, pero este es el último que hemos hecho de La Banda de las Recodas. Era un musical, era... vamos, una serie de canciones, ¿verdad? De banda. Vamos ya a entrar a preguntas de 30 segundos. No nos dijo su porque ya nos superpoder quedamos picados, rápido. Pero el rápido, tu Superpoder. Ay, qué difícil. Pues me encanta volar. Creo que sí me gustaría volar. Volar, O sea, ya. Sueño mucho con volar. O sea, es mi sueño Bueno, recurrente si es te volar. portas bien, te Me regalamos un fascina boleto de volar. mexicana. No, Mientras no sea el helicóptero porque soñado se que caen, vuelas? man. Sí. Sueño recurrentemente con que vuelo y despierto Según Freud, feliz. ¿qué será? Todos son relaciones Pero sexuales. ¿no? los psiquiatras dicen también que el volar y sentirse en esa libertad dice que algo estás haciendo bien en tu vida y tú solo lo estás reconociendo. Eso me lo decía Marco Campuzano, un gran psiquiatra. Muy Pero bien. bueno, las de 30 segundos, ahora sí, ¿eh? 30 segundos, empezamos. Por Dios santo, Por ¿qué favor, es lo que Fernanda. más te gusta y lo que menos te gusta del cabaret? ¿Y Lo por qué? que más me Exacto. gusta es, bueno, la diversión, el ponerme a pensar, el analizar, el criticar, el divertirme, el trabajar en equipo, el reírme como loca. Y lo que menos me gusta es que también me deprimo horriblemente, ¿no? Porque cuando analizas la actualidad y el hoy por hoy de la política y de la sociedad, también te deprimes hasta el fondo, ¿no? O sea, hay veces que haciendo un espectáculo me puedo reír lo más o llorar hasta el fondo. Cecilia, hay algo que mezclas y que de hecho una vez lo platicamos en un programa de radio sobre la risa y el humor. Y mucho de lo que escribes es ser crítico y autocrítico y reírnos, pero poner además bajo la risa y atrás de la página y en esta tinta indeleble que hay algo mal y que hay problemas. ¿Cuáles son los problemas que más te preocupan hoy de México antes de las elecciones? ¿Qué sientes? Pues la desigualdad social, ¿no? Lo de siempre. Lo de siempre, pero es que, vamos, yo lo veo al diario, trabajé mucho con indígenas, entonces es una cosa de verlo, ¿no? Y la impotencia de decir, ¿qué hago? ¿Qué hago para que esto cambie, no? ¿Qué Entonces, hacías con los indígenas? Perdón. Trabajé con el IMSS, con IMSS Oportunidades, y vamos a las comunidades juntaban a indígenas y el taller de desarrollo social. Lo políticamente correcto está coartando mucho la risa. Es penoso, pero ya no se puede uno mover para muchos lados porque pisas juanetes. Por ejemplo, ahora en España con esto las uniones de personas del mismo sexo, en el acta ya no dice madre y padre, dice progenitor A, progenitor B. Pero bueno, ¿a ti te ha afectado? O ¿Es en serio? Sí. Ya dice así. Ya dice así, imagínate. Aquí, ¿ha afectado en algún momento o te has tú censurado a la hora de escribir algún Por lo políticamente cabaret? correcto. Sí. Sí, de pronto sí cae uno sin darte cuenta en criticar a la víctima en vez de al victimario.
Y entonces es cuando, y sí, de pronto en usar palabras políticamente incorrectas, ¿no? Entonces... Oye, pero el progenitor B no puede demandar que por qué me tocó el B. No es incorrecto No me gusta ser esa el B. letra. Digo, ¿por qué yo B y no A? Oye, ¿me puedo seguir tantito? Claro, por favor. Hablando de estas uniones del mismo sexo y sabiendo que tú has hecho mucha militancia en obras como Bellas Atroces, todo que te volvieron junto a otras chicas íconos de todo este movimiento, ¿por qué nadie en la política le quiere entrar al asunto de las sociedades de convivencia? Si además no es privativo de la comunidad gay. Es lo que yo me pregunto, ¿no? ¿Por qué todo el mundo le saca el parche con algo que es una realidad? Pues, Pero se tan, quemarán, ¿no? ¿o por qué? No sé a qué le tienen miedo, ¿no? La verdad es que no sé a qué le tienen miedo. O sea, es como tan absurdo. Y aquí, robándole el balón a Andrés tantito, otra vez, López Obrador, platicando con gente de la comunidad, me decían, decepcionó a la comunidad gay porque eran de los que más lo apoyaron cuando se lanzó al DF y hizo muchas promesas y entrando incluso cerró muchos lugares, ¿no? ¿Crees que lo vayan a seguir apoyando ahora en esta contienda presidencial o hay desencanto? Hay parte de la comunidad que lo apoya, hay parte de la comunidad que no lo apoya, pero pues tiene que seguir las reglas de la política y de lo políticamente correcto. Entonces, justamente en estos temas tan controvertidos como el aborto, como la homosexualidad. Ahora ya nos comparan hasta con Hitler, ¿no? En un comercial de la televisión. Es así, Hitler, sociedades de convivencia, es así de... No, yo estoy a punto de demandar ese comercial verdaderamente porque Es que hay una como moda ahora en este postmodernismo en donde se agarran elementos de otros discursos y los adecuas a lo que a ti te conviene y ya están diciendo que Hitler apoyaba sí la o no. sociedad. No, además es Hitler sí o no y dicen no. Las sociedades de convivencia sí o no. Porque hay cosas de las que no podemos opinar, ¿no? Entonces sí es así de... ¿no? Pero también hay unos de estos... ¿Qué podríamos decir críticamente o algo que pueda ser irónico de este sexenio, de esta administración versus la anterior o las dos anteriores? ¿Qué sientes que es la marca que ahorita en tus canciones dices, a lo mejor en alguno era la familia que no se salía del poder o por dónde va? Hijo, la incongruencia al hablar, ¿no? O sea, ¿Ahorita lo sientes? O sea, es así como lavadoras de dos patas, etcétera, etcétera, etcétera. Es que a él no le dieron ese diccionario de políticamente correcto. Exactamente todo lo políticamente correcto. Vamos a palabras de asociación. ¿Cuál es más y más y más y más, no? ¿Cuál es la ¿Se mayor? vale una rápida, Andrés? Sí, Una rapidísima. No lo digo porque aquí nos dicen los Ay, camarógrafos, pero perdón, tú no se dime, me tú agobie. dime. Tú decías alguna vez, pese a que ahorita ya hay un poco más de lugares de reunión gay y todo, que ojalá un día no hubiera lugares de reunión gay. Explique eso porque es bien bonito. Pues es que ojalá no tuviera que haber, ¿no? O sea, ya en Holanda, por ejemplo, ya no hay lugares gay porque ya no es necesario. Si yo voy de la mano con mi pareja, no pasa nada, porque somos seres humanos y en lo diverso está lo maravilloso. La verdadera inclusión, ¿no? La inclusión. Entonces, digo, somos distintos, pero tenemos lo que dicen siempre, pero tenemos los mismos derechos. Pues ojalá el mundo fuera así, ojalá. Totalmente de acuerdo. Y tiene que ver como el Día de la Mujer, que bueno, por supuesto tiene que ver con una historia de los textileras, etcétera. Pero todos los días deberían de ser a la mujer. Es decir, no tendrías hombre. que... ¿No? Tener un día. Es decir, o una como fundación. que refleja tu... No, y ojalá no hubiera... poco espacio que no tienes y que deberías de marcas tener. o etiquetas, ¿no? O sea, ¿por qué gay? ¿Por qué heterosexual? ¿Por qué no? O sea, vamos quitando marcas, vamos quitando etiquetas. Porque es en minoría las mujeres y somos la mera mitad. Va una palabra, lo primero que te venga a la mente. Dios. Grandeza. Sátira. Diversión. A la mujer que más admiras. Mi madre. Jesús. Aprendizaje. Lo que más te gusta de ti. Mi sentido del humor. Calumnia. Infamia. Traición. Injusticia. Aplausos. Gracias. PRI. Corrupción. El vicio. Maravilla. PAN. Doble moral. Una canción. Una canción. ¿La canto? No, ahorita te vamos a pedir. Liliana Felipe. PRD. Incongruencia. Palillo. Diversión.
¿Candidato o candidata para ti que sea el menos malo o la menos mala por como te veo? Ay, no hay. No hay. Política. El arte de comer caca sin hacer gestos. Pues ya tenemos a nuestro segundo invitado. Este es Caballero. Preséntalo tú por aquello, ¿no? Por eso decenas de un matrimonio priista que tiene Ajá. mucho que ver con una película extraordinaria de Ingmar Bergman. Ese no es David Penchina, un gran político. Vamos, David, bienvenido. Decía Chicoche, lo nene con lo nene, la nena con la nena, bueno. Bienvenido, de verdad. Aquí estás. Gracias. David, gracias por venir. Bienvenido. David, ¿Qué tal? qué gusto. Pues bueno, empezamos. Ya te sabes las reglas del juego, eres muy rápido para aprenderte reglas. La pregunta es, ¿quién eres? ¿Qué haces? Ahorita si estás en un momento de tu vida, ¿qué vas a hacer? Y sobre todo la pregunta privada. La prueba que era, si tuvieras un superpoder, ¿cuál te gustaría? ¿Y para qué? Bueno, soy David Penchina. Los últimos 22 años de mi vida me he dedicado al servicio público y a la política. Y si tuviera yo algún poder, me gustaría tenerlo para transformar las profundas desigualdades de la sociedad en la que vivimos. Pensé que iba a decir el poder federal, ¿no? O el poder judicial. No, yo creo que la política sirve para transformar las realidades del ser racional. un poder no para una causa que sé que está en tu corazón Noble, vamos. Pero... tan noble, pero sino para David en particular. ¿Qué te gustaría tener como... El poder de poder redistribuir mejor la riqueza de este país, que está alterando los cauces de la gobernabilidad, de la paz social, de las profundas diferencias. Ya no es un tema solo de pobreza. Yo creo que hoy lo que vive la humanidad, y particularmente en México, es una profunda desigualdad, que no es igual que pobreza. Y si pudieras tener un poder de mejorar algo de David. Bueno, me Algunos gustaría- sufrimos, no sé, determinadas cosas. A mí me gustaría tener la capacidad de comprender mejor a mis semejantes, de poder tener la humildad para comprender mejor los problemas que enfrentas en esta vida política y de poder anteponer tus intereses personales al interés colectivo. Fuiste muy rápido al decirnos, llevo 20 años en la política. ¿En qué partido militas? Bueno, soy ¿Qué has priista. estado haciendo? ¿Qué ¿Dónde has puestos has trabajado? Soy Y hoy priista. por hoy, ¿qué ha pasado contigo? Soy priista, acabo de terminar como secretario de Desarrollo Económico de mi estado, del estado de Hidalgo. Busqué el poder ser senador de la República por mi entidad. No se pudo lograr en esta transformación que estamos viviendo. Sigo en mi partido promoviendo un cambio que creo que necesitamos. Somos un partido que viene de gobernar 70 años, de haber dejado de gobernar los últimos 6. Somos parte de la historia de este país y estoy convencido que somos un partido que en México se necesita como un partido de centro, de una sociedad con profundas desigualdades, de una visión con futuro. Ya les deberían de dar así como en las empresas por 20 años en la misma militancia, anillo o algo, ¿no? Porque como ahora está de moda ir brincando de partido, 20 en el mismo, caray. Es aplaudible. Mira, yo creo que la ¿No? honestidad tiene que ver en ser congruente. No solo es un asunto de si robas o no. Es un asunto de ser congruente entre lo que uno dice y uno hace. Y creo que las ideas no se compran o se cambian de un lado para otro. Y creo que hay que tener una visión de más largo plazo, ¿no? No de vivir de la coyuntura y del oportunismo del trampolín político. Y a lo mejor esa también es una congruencia a lo mejor con tus propios principios que te dice, si Hazla. este partido, la verdad, yo le estoy dando mi vida, mi alma, y no me corresponde, me voy a otro. O también tengo una congruencia de querer crecer. Llegar a como dé lugar, Porque, ¿no? bueno, vamos a preguntas, ya hay 30 segundos. Sas, Y empecemos va. con ellos, si me permites. ¿Verdad? Vas. Tú dijiste, somos un partido del centro, y aquí es donde vendría la congruencia. La congruencia a veces viene con los partidos de la visión. La visión, perdón, que tienen los partidos, la visión que tienen los grupos, y a lo mejor uno tiene congruencia y empatía con ellos. ¿Dónde está la visión del PRI de madrazo, donde yo veo viejos priistas, nuevos priistas, priistas tecnócratas, priistas de justicia social, priistas que creen en el neoliberalismo, priistas que creen en, tipo Bartlett, en la nunca... déjate privatización del sistema de la energía. Es decir, veo, ¿qué es esto? O el centro es lo que en estadística se llama que todos chocan y terminas en el medio. Es la recomposición de un cruce generacional, de un partido que durante muchos años fue hegemónico, que en sus filas aglutina diferentes cuadros y diferentes generaciones, pero es la oportunidad hoy de, al no ¿Pero en qué detentar el cree? poder público federal,
el poder hacer un partido auténtico que no solo se dedicó a conservar el poder que ganó en una revolución armada. ¿En qué cree? En una sociedad que sea tolerante y en un gobierno que pueda ser consecuente con ello, que no sea de extremos en donde este país, ante tantas diferencias, no pueda tener gobernabilidad. Luego me gustaría preguntarte, ¿me permites? Sí. Siguiendo con esto, el PRD no te va a decir lo mismo, el PAN no te va a decir lo mismo, Patricia Mercado, Campa no te va a decir queremos ser tolerantes, queremos ser incluyentes, queremos ser no extremistas. ¿En qué creen en relación con la energía eléctrica? ¿En qué creen en relación con el aborto? ¿En qué creen en relación con la eutanasia? ¿En qué? Podríamos hablar, tú puedes hablar por David, pero ¿el partido sabe en qué cree o por eso están teniendo tantos problemas? Yo creo que el partido está en un proceso de encontrar su creencia firme de principios a partir de haber logrado democracia, que era uno de sus postulados, y de tener un gran pendiente con la justicia social. Yo creo que hoy somos un partido mucho más abierto a un debate interno sin la dirección del presidente de la República, y eso nos ha generado un ruido enorme, pero creo que es una enorme oportunidad. Y este partido, con vocación de centro, lo que quiere es mantener los principios de una sociedad más igualitaria. Vocación de centro. Vas. Fíjate que hablando de congruencias, el que expone, se expone, ¿no? Y cuando están en estas lupas gigantescas de los medios, sea político, comunicador, quien sea, parece que le hicieron un seguimiento y hay veces que dice uno cosas a lo largo de la historia que lo hacen a uno ver incongruente. Yo te pregunto, por ejemplo, un año dijiste la reforma eléctrica de Fox escoge insuficiente y limitada, y como al año dijiste, es técnicamente viable. ¿Qué pasó durante un año como para que tu visión cambiara 180 grados? No, yo no creo que cambió 180 grados. Hay que ver el contexto. Hay que ver el contexto, y eso a los medios, por cierto, en esto también uno se arriesga porque hay que ponerlo en contexto. Claro. La reforma eléctrica que necesita este país es combinar el capital público y privado, y yo no creo que requiera eso una carga y una dosis de perder soberanía. México va a ser más soberano, con precios más competitivos, con más empleo, con costos más baratos y más productivos, y en esa medida hay que derribar mitos. El PRI los ha derribado en los últimos años y permite la apertura del sector. Bueno, brevemente, ahorita que te preguntaba dónde está la creencia del PRI, tú que estuviste formando parte de la plataforma económica, ¿en dónde se queda Pemex? ¿En lo público o en lo privado? En lo público. Y en lo público no significa perder la oportunidad de combinar capital público y privado. Igual es una falacia, es falso de toda forma el que la combinación del capital público y privado nos haga perder soberanía o nos haga perder la rectoría económica sobre nuestros recursos. Bueno, México lo ha hecho, naturales. como tú dices, ¿no? Muchos países lo han hecho. Muchos países lo han hecho. ¿Otra? ¿Tú vas No, pensé que te habías quedado la mitad de tu pregunta. ahí estamos, Andrés. David, ya hablando de lo privado, y aunque contigo me provoca antes un tema público, perdón, me regreso a lo público y ahorita a lo privado. Y así la gente se queda porque pues, lo privado con David, vamos a ver. Tú has estado muy involucrado con la política social. Es decir, mucha gente llega aquí y la desigualdad me preocupa. Pero bueno, hoy hemos tenido a Cecilia que realmente ha trabajado y ha vivido y ha sentido, y no solamente en las zonas indígenas, sino a través de sus propios... Tú también estuviste muy involucrado en la política social. ¿Qué nos falta? ¿En qué hemos fallado? Perdón, la pregunta breve es en relación con los números. ¿Realmente hemos avanzado como se dice que ha avanzado? ¿Dónde están los números en la pobreza? Los números en la pobreza están en haber combatido la pobreza extrema, que se traduce en no tener condiciones para sobrevivir. Y donde no hemos avanzado y hemos retrocedido es en las profundas desigualdades sociales. ¿Qué ha faltado? Políticas de visión de largo plazo, y ha faltado el tener la capacidad de blindarlas, de hacerlas no vulnerables ante el manejo electoral. Pero este 4% que se redujo según esta administración en los últimos 3 años, ¿tú lo consideras que es un número bien manejado? Es un número bien manejado de una política social que nace en 1997, que no nace con este gobierno. Y no es un asunto de arrebatos, de marcas o no. Yo creo que el error fue haberle cambiado el nombre a los programas, ¿no? Por ejemplo. Porque te cuesta trabajo Porque yo creo que son ya programas de la sociedad, no son dueños de ellos los partidos políticos o el sexenio en turno. Es un programa de la sociedad en su conjunto. Una en lo público y en lo privado. Pérez Reverte hace una analogía muy simpática de la vida con un restaurante. Dice, no importa lo bien que hayas comido y lo bien que te la hayas pasado, al final te pasa la factura. ¿Qué te ha salido muy caro en la vida? ¿En lo público, en lo privado?
En lo público, el ser perseverante, necio, creyente de un cambio dentro de una institución de tanta tradición y con tanta carga histórica como el partido al que pertenezco. Y en lo privado me ha salido muy caro el dedicarme a lo público y sacrificar tiempos de mis hijos, que son mi vida y mi patrimonio más preciado. Y las colegiaturas de los niños. Eso sale Todavía caro. no, porque están Ligarme a la chiquitos. novia. No. Cecilia, tú estás haciendo una obra de cabaret, escenas de un matrimonio priista, que por cierto recomendamos que la vayan a ver y que además vean esta gran película de Ingmar Bergman, que es terrible y trágica, pero buenísima. ¿Qué le preguntarías a un priista? Ay, ¿por qué estás en el PRI? O sea, ¿Por Por qué la- preguntas ¿Por eso? qué? Perdón que te pregunte yo a ti. no, porque de verdad me parece un partido que ha masacrado, o sea, vamos, ha hecho trizas este país, vamos, o sea, no puedo pensar en otra cosa más que en el 68, en el 71, en Acteal, en Aguas Blancas, en Canoa, en los desaparecidos políticos, en los muertos, o sea, es así como, perdón, pero tanta porquería. Yo estoy en el PRI por su historia y yo porque aparte de pensar en esos eventos que creo que hay que cambiar, también pienso en el ejido, en la educación laica, en la educación gratuita, en un país que pasó de 16 millones a más de 100 millones de mexicanos en menos de 80 años y su promedio de vida cambió de 40 a 75 años. En la salud pública, en una red de educación escolar seria con un proyecto social. Creo en la historia de mi país y el PRI es parte de la historia de este país. Ahorita que hablabas del supuesto. 68 y el 71 y demás, ¿crees que aquí, cuál de las dos cosas es la que debería funcionar? ¿Olvidarnos y perdonarnos así cristianamente de los que cometieron estas masacres? ¿O así al estilo Latinoamérica? ¿O que sí se les debe de pedir cuentas? Mira, yo no creo que un partido político sea una ínsula que esté apartada de una sociedad. Durante muchos años, y es parte de una evolución histórica tardía, el PRI fue un partido hegemónico. Y creo que hacía falta la pluralidad que el propio PRI no solo promovió, sino que tuvo la oportunidad de conducir como gobierno, generando la oportunidad de nuevas leyes para nuevos partidos. Es la evolución de una historia. No podemos olvidarnos que el PRI nace a causa de un movimiento, de una guerra civil mexicana. Y en ese sentido eran profundas desigualdades. Última pregunta para pasar a asociación, David, que sin duda alguna tienes una gran capacidad de respuesta, ¿no? Hoy por hoy es muy difícil, siendo realistas, que Madrazo remonte. Es decir, parece para la mayoría de los mexicanos que Andrés Manuel López Obrador ya es el presidente de la República. Oye, nadie puede predecir, sobre todo hablando del futuro, es un despropósito de Margaret Thatcher. Pero, ceteris paribus, perdón este latinajo, si las cosas permanecen igual, pasa el tiempo y cada vez vemos más desencantos dentro del propio PRI. ¿Qué se puede hacer ahorita? ¿Cómo podríamos una cirugía mayor en tu partido? Yo creo que tenemos que ganar una lucha de renovación generacional. Faltan las listas plurinominales al Senado, a la Cámara de Diputados. Faltan candidatos a gobernador en Chiapas, que creo que es una elección determinante en la elección del 2006. Creo que hay que cambiar estrategias de comunicación y hay que jugar con la campaña ya con todos los candidatos en disputa. No solo se renueva el Poder Ejecutivo, también se renueva Pero el esta Poder estrategia de Legislativo. comunicación, ¿qué recomiendas? Yo creo que hay que hacer sujeto de las campañas políticas al pueblo de México, no a los adversarios. Yo creo que hay que dejar atrás descalificaciones y dirigirnos al pueblo de México. Aquí entre nosotros, esta contéstalo si quieres en lo privado, total, todos hacemos como que no lo dijo al aire. ¿Qué puesto te gustaría tener el próximo sexenio? Y si por aquello de las alianzas no alcanzan a repartirlo o no te toca y te mandan a la catafixia, ¿qué vas a hacer? Un puesto donde yo pueda aplicar política pública para combatir la desigualdad de este país. Pues solo que te den Vamos México. Ah, no, perdón, No, eso es una no. cosa de... Hay niveles. Vamos a palabras de asociación, David. Te agradecemos. Una palabra, lo primero que te venga a la mente. David Penchina. Perseverancia, Hueso, asco, Judaísmo, mi pasado, Pemex Gate, vergüenza. La Bastida, No entiende el tiempo. todo tiempo pasado fue mejor. Perdón, fueron varias. No, yo creo que todo tiempo futuro podrá ser. Fernando Solís Cámara, Amigo, Madrazo,
Perseverante. PRI, Posibilidad de cambio. Polonia. Mi origen. PAN, Intolerancia. Ser papá. Un orgullo. PRD, Irresponsabilidad. perdón, PRD, Incongruencia. Fracaso. Fox. minifalda, Atractivo. Núñez Soto. Soñador. pornografía, Realidad. Echeverría. Que no se repite. amor, Mi familia. Aborto. Solo en caso necesario. gratitud. La vida misma. Bienvenido y gracias. Vamos, seguimos aquí con el programa y ahora, bueno, nuestra tercera invitada. La tercera invitada, bueno, a mí me emociona mucho porque ojalá concrete ese libro que nos está prometiendo, que A nos ver. cuente todo, A ver, invítala ya. todo. Badía Bonilla, que está ya con nosotros aquí, Badía por favor. hermosa. Ahorita vamos a decir por qué la estoy diciendo hermosa, ¿verdad? Hermosa doncella. Hay que aclarar. Oye, Ahorita- se va ahorita a lo poner aclaremos. celoso Mauricio, su marido, por favor. No, no digo, así te llamas. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Badía? muchas gracias. Bienvenida. Gracias. Badía, para que no haya problemas con tu marido. No, ¿Qué no, significa Aclárele, Badía? aclárele. Badía es nombre libanés, que Pues, significa sí. hermosa. Y tu segundo nombre nos decías. Mi segundo nombre es Briseida, también con B, significa doncella. Ok. ¿Y tu papá se llama Rey? No, no es cierto, no. Ay, tu papá es libanés, perdón. No, ¿Tu no, no, familia? nada que ver. Mi papá le puso a todos mis hermanos nombre con B y me tocó también. Ah, ¿serio? Bernabé, Yo tengo una Berenice. prima con O. Así Orestes, Oscar. Sí, aquí es Entonces, ¿cómo se llaman las hermanas así, corrido? Bárbara, Berenice, Bernabé, Badía y Benedicto, como el Guau, Papa. Qué bonito, ¿eh? Zúmbale. Qué ¿Qué bonito. bola de vez? No, Sí, muy bien. soy Bonilla también. Claro, esa es la cacofonía con la que querían jugar. Así es, yo creo. Para que sonara. Soy el complejo B. Muy bien, muy bien. Sí. Pues ya nos dijiste un poco de quién eres, porque tu nombre marca, esto es breve, pero por ejemplo, hoy por hoy hay un debate entre ser libre para tú como padre elegir el nombre que le pones a tus hijos, y por el otro lado el Estado que proteja al niño, porque empezaron, no es tu caso ni de chiste, ¿eh? Pero en Alemania, por ejemplo, le empezaron a poner a algunos niños Yahoo, nombres que les afectaban cuando crecían. No, pues acá en los Mira 60. este de líder sindical Napoleón, etcétera. Senderos luminosos y... No, de Entonces, hoy por hoy, tanto Colombia como en Alemania, no puedes tú ponerle cualquier nombre a tu hijo, que se supone que es un derecho Claro. liberal, pero estás protegiendo un tercero. Entonces, en la lista de nombres del registro civil, el Estado alemán como Colombia checa este tipo de cosas. Es interesante. En España estaba prohibido poner nombres que fueran extranjerismos. Tenían que ser nombres españoles, vamos. Pero es un dilema, oye, porque si yo llamar a mi hijo Jonathan o Ya. no sé, Pero debería de haber una rectificación cuando ya tienes mayoría de edad y decir, y yo me quiero llamar así. eso me encantaría ¿No se como vale? política Claro. pública. Ya tengo, claro. Y Y, a tal sabes edad- que yo quiero estos papás porque pues Slim sería Últimamente. mejor a Drogatio. A Drogatio es que te adopte otra familia. Muy bien. Ok. Vamos a ver, ya platicamos nosotros. Sí. Eres un orgullo para México, pero por favor, Y no antes seas de que modesta. salga el libro. ¿Quién eres? Ajá. ¿Qué has logrado? ¿Y cuál es tu próxima montaña? Bueno, soy mexicana del DF, de 39 años. Soy nutrióloga, mecánica y montañista también. Qué Actualmente... interesante que dijiste montañista al último. A ver, Sí, platícanos. sí, porque bueno, ejerzo ahora mi profesión acompañado del montañismo. Estoy escalando montañas de las más altas del mundo. La más alta que he logrado en Nepal, el Monte Everest. La más técnica es Makalu, también en Nepal. Tengo, Lo más técnico es lo más difícil. sí, no es tan alta, pero es más técnica en la escalada. Tienes 5-8 miles. Tengo 5-8 miles y Y va actualmente por quiero... 9. Voy por 9 para superar la marca mundial de la mujer con más ascensos en lo que es montañismo femenil. Quiero que ¿Del sea mundo? México, sí, quiero que sea México quien se quede con el récord mundial. Escalo con mi esposo, que es mi compañero de las montañas también. Tengo 12 años Ahorita de no estamos casada. hablando de cosas íntimas. Ah, perdón, es cierto. Sí. Pero es muy importante porque somos una pareja en Un ascenso, equipo. así nos hacemos Qué bonito, conocer. somos una pareja en ascenso. Así es, sí. Ese era su eslogan y es algo bien bello y además está escribiendo un libro que habla de todas las mujeres Así es. Vamos montañistas. a ver rápido tus poderes, espérenos a los 30 segundos. Sas. Si tuvieras un poder Pues, y que no sea hacer así y estar en el pico de la montaña. porque- no me gustaría escalar entonces, me gusta trabajar. ¿Qué podría, bueno, meterme en la mente y el corazón de las personas para que a través de mí vivan y experimenten los sentimientos que yo he
he sentido en la montaña, ¿no? Los paisajes y el reto y el logro que es estar en la cima del mundo. Increíble. Más bien tú meterte en eso para que te sientan a ti. Así es. Así es. Increíble. Perdón, ¿crees en otras vidas? Pues he leído de reencarnación. ¿Crees? Y sí. Okay. Empezamos. 30 segundos, Fernanda, 30 y 30 tú para contestar. Perfecto, yo quiero empezar con una privada porque es bien bonita. ¿A dónde se te declaró tu marido, por favor? ¿En qué parte del cuerpo? No, perdón. siempre te piden la mano y se llevan todo, pero No, cuando se podía accesar al popo, en la cima del popo. imagínate. ¿Ya te lo esperabas? Sí. Sí. Nos conocimos en Viveros de Coyoacán. Sí, platica. Dos años nos cruzamos miradas, pero no nos hablamos. Y el día que nos conocimos, una semana nos hicimos novios y a los 3 meses me pidió casarnos y a los 7 nos casamos. 2 años de cruzarse miradas. Sí, Así porque- corriendo y como ¿Era que muy no te veo. tímido? ¿Eras muy tímida? ¿Qué pasa? No, él iba con su novia. Es que no la alcanzaba. Bueno, ya empezamos Sí. bien. ¿No te da miedo que el de mañana le cruce miradas a otro alguien que con su... Perdón, que haga esta pregunta tan privada. No, para nada. Yo creo que la montaña nos ha dado buenas lecciones, que hay una verdadera unión, hay un compromiso además del matrimonio como pareja, y yo creo que él es libre y tiene el derecho de tener amigas y de conocer. Es la confianza que nos ha dejado las montañas. Me voy con otra privada, ¿no? Pues ya que tú- se valga. Si tienes de esas, tira un... Terribles. Bueno, cuando se está arriba en la montaña, a veces las cosas no salen como uno quiere o como uno planeó. Normalmente, él me dice, es un excelente entrenador y es muy protector, Sí. pero nunca han perdido los estribos y se empiezan a echar la culpa mutuamente. No. Hemos tenido diferencias porque la montaña también deja estragos. A veces de 40 días no nos bañamos 3, por ejemplo, y eso pesa, el cansancio, el no dormir. Sí hay diferencias, pero estamos muy claros con lo que queremos, somos empáticos con los fracasos y con los éxitos. Pero así de estar como la que pasó Sí. el año pasado, Sí. a 300 metros que él dice, nos regresamos, y tú dices no, Sí. y él sí. Él ¿Qué pasó allí? Nos quedamos a 300 metros antes de llegar a la cima. Esos 300 metros representaban 5 horas, que es muy peligroso en las 8,000 condiciones, metros. 8,000 metros. Y yo quería llegar como buena mujer, vamos, y él como buen líder decía, no es posible porque había capas de nieve que podíamos caer con todas y el tiempo era como 200 kilómetros por hora ya en la cima. Y él dijo, vámonos, y yo decía, no. Entonces yo lloré y él de pronto entendió esto y me abrazó y me dijo, si no entiendes la dimensión de las cosas, te prefiero viva. O sea, él sabe usar las palabras, tiene el talento para carburarme, porque yo soy muy inquieta, muy escéptica a veces. Qué Hacemos importante una relación que cuando uno, ¿no? El otro, Arriba, porque el otro. si los dos suben es... ¿Se pueden morir? Sí. ¿Te arrepientes? ¿De qué? No, de no haber subido esos 300 metros. No me arrepiento porque estoy viva y porque ¿Tú puedo crees que sí? platicar. Pero pones tu vida en riesgo siempre, ¿no? Sí realmente estaba muy... Sí crees que... Sí, Que sí te estás jugando es la pensar vida. el regreso. es- Casi nadie piensa en el regreso. y es más Ojo, peligroso, es más peligroso en Es el más descenso. difícil. No, lo saben los políticos. Más difícil la Eso. bajada que la subida. Sí, porque ya vamos con la emoción de la cumbre, pero también cansados por el esfuerzo. Padilla, una pregunta. Sí. Estamos, todos nosotros, la gente que nos ve en sus casas, con 3 personas que tienen realmente la camiseta puesta. Es decir, tanto la política como el cabaret, como lo que tú haces, es gente que se le ve en la sangre, que eso lo aman, lo viven, lo gozan, se caen, se paran, lo disfrutan. ¿Cómo llegaste a esto? ¿Cómo empezó lo de la montaña? Por quererme involucrar en el deporte y la pasión de Mauricio. Realmente, Por tu galán. sí, yo es un apasionado de las montañas y se iba más a las montañas que conmigo. Y como la montaña no venía a mí, yo tuve que ir a la montaña. Es una historia de amor, ¿eh? Sí, sí. Hijo, pero yo he conocido historias de amor que acaban muy mal. Por ejemplo, la apnea, ¿no? La muerte de Audrey Mestre y Así demás. es. Qué bueno que él es sensato. Así es. Y una pregunta rápida. Él te dice dónde empieza y yo te pregunto, ¿dónde acaba? Las mujeres tenemos un reloj biológico y el año pasado habías anunciado que a lo mejor te detenías ya para ser madre y sin embargo ahorita ya veo planes para junio Sí. por otro pico de 8,000, ¿no? Sí, no, y además, mi ginecóloga me dice que soy extrema porque tengo 39 años y puede tener riesgos. O sea, soy sana porque hago deporte y me procuro alimentar muy bien. No obstante, actualmente es mi estilo de vida hacer el montañismo. Quiero ser madre para trascender, para dejarle las enseñanzas que yo he tenido en la montaña
Si yo tengo la capacidad biológica de dar a luz, eso sería maravilloso, pero si no, tengo muy claro en la adopción. Y ahorita creo que mi ambición es las montañas, no se me hace responsable tener un niño y encargárselo a alguien y después seguir subiendo. Entonces, por eso soy muy objetiva en lo que queremos. Muy bien, y qué bueno que veas hacer lo de la adopción. Sí, Hay muchos niños que necesitan ser adoptados. sí, cómo no. Eres nutrióloga. Así es. Curiosamente conozco muchos montañistas nutriólogos. ¿Ah, sí? ¿Por qué? Sí. Qué interesante. No sé, eso sería interesante preguntarle si tienen que ¿Hay conocer. una correlación? Exacto, es necesario conocer esa área. ¿Y por qué el amaranto? ¿Por qué se volvieron promotores del amaranto? Nota cultural de nuestro investigador que dice que viene del griego y dice que no se marchita. El amaranto, a ver, ¿por qué todo este lío? Bueno, de el la amaranto comida? es una proteína. Yo consumo proteína de amaranto, de amarantum, porque en la montaña la requiero, dado que estoy consumiendo pocas calorías y mi cuerpo echa mano del músculo, entonces yo tengo que estarlo manteniendo. Nutrióloga porque me interesa mucho el rendimiento. Mauricio es geólogo, entonces hemos hecho una buena mancuerna. La nutrición la estudio justamente por eso, porque quiero rendimientos laboral, deportivo, y no nutrición nada más al cuerpo, sino también al espíritu, ¿no? ¿Mauricio quiere tener hijos? Mauricio tiene una hija, Ah, de ya es 23 divorciado. años y Ok. muy bien, no hay problema. O sea, nos conocimos así. Si ni Dios lo mande porque tu vida es la montaña y los une. Esto es una pregunta. Bueno, ¿cómo sería la relación entre ustedes? ¿Te la imaginas y la montaña? ¿Sin la montaña? Sí, la montaña, Mauricio y tú, Ajá. solos, ya trabajando, vendiendo amaranto o haciendo nutrición o Poniéndome a geología. dieta. Ya en serio, ¿qué tan? ¿Ese es el hijo, la montaña? No, bueno, nos gusta la aventura. Nos gusta conocer culturas. ¿Cómo te imaginas tu vida sin la montaña con él? Pues trabajando juntos siempre. Hay otros retos, sí. Hay otro reto, sí. Vamos a hacerte preguntas de política un poquito, ¿no? Sí, sí. Sí, de política, ok. La- No es mi fuerte, pero bueno. México está también en una montaña y con retos y de repente la vemos muy difícil. Sí. ¿Cómo ves tú la montaña México? ¿Cómo la describirías en lo técnico y en lo tupido? Pues difícil. Creo que hay mucha competencia verbal, que no se llega a nada. Creo que si los políticos tienen la cultura y la capacidad de conocer otros países como lo he podido hacer yo, me permite comparar y me da tristeza ir a otros países y ver que en México, por ejemplo, la cuestión de la basura, que se proponen campañas para reciclaje no se lleven, sobre la planeación, sobre... Son los temas que te mueven. Sí, creo que es importante. Vamos a tener que pasar a palabras de asociación. Me están pidiendo una palabra, lo que te Hablando venga a la mano. de recogedero de basura terrible, ¿no? El Everest. ¿Palabras de asociación? Sí. Lo máximo para mí. Di sí o no, ¿ok? Por favor. Sí. Eutanasia, No, Aborto. matrimonio entre homosexuales. no, Vas. Aborto. sí, Poligamia, no, hacer el amor en la montaña. sí. Ah, bueno, por fin una, caray. Oye, pero Se nos después está de yendo. 40 días de no bañarse, pues eso está ¿Te bien. consideras muy conservadora? Sí, Sí, con excepción de la montaña, todo va bien. Vas. Una pregunta, una palabra. Alud. alud, grande, ¿Tu candidato o candidata a la presidencia? me reservo. Podríamos decirle nombres de montañas y que nos las hile con políticos. A ver, ¿quién se te imagina que es, por ejemplo, el Everest? De los políticos que ubicas. No hay todavía. Todavía no hay. No. ¿Y quién es la mujer dormida? Rosario, ¿Y el Popo? madrazo, ¿Por qué? porque está echando fumarolas. ¡Uy, qué Interesante. bonito! Sí. Hay algo que te traiciona siempre en la montaña, que es el oxígeno. ¿Qué relaciona la palabra oxígeno? Vida. Sí. Pues muchas gracias por compartir tu vida aquí entre lo público y lo privado. Por favor. Todos vamos a dar al final al lugar donde viven los muertos. Algo debe tener de bonito si nadie regresa. ¡Bravo! Qué profundo. Algo a tener bonito si nadie regresa.
O a lo mejor ni existe y ahí te quedaste. Bueno, quién sabe. Pero es la mejor interpretación que he escuchado. Vamos a jugar, si te parece bien, hoy como excepción, Fernanda, porque tenemos invitados que siento que mucho proyectan en lo que preguntan. Y además tienen como que ver, ¿no? Y diversidad, ¿no? Montañas, política, por supuesto, cabaret. Vamos a pedirte a ti, vamos a empezar que le hicieras una pregunta primero y tienes 30 segundos para responder. Ustedes dos, ¿qué le preguntarían a un político que tienen? Y luego, todos con todos. Vamos a hacerlo así. ¿Te parece bien? Okay. Empezamos contigo. ¿Qué le preguntarías a David, a ver, Badía. ¿Por qué, de lo que ya escuchaste que dijo? Ok, ¿por qué a los deportes que no obtienen medalla no hay suficientes recursos económicos? No es tu responsable, pero ¿por qué? No, yo ¿Qué creo piensas? que no hay una cultura del deporte como una política pública que vea más allá de 6 años. Creo que seguimos teniendo este cortoplacismo de querer inventar todo cada 6 años y cada 6 años cambiarlo. Y creo que el asunto de la educación física, de los deportes, tiene que ver con el asunto de profundizar en la cultura del mexicano y responder con políticas públicas de visión de largo plazo. No es un asunto de medallas, es un asunto hoy de abstraer a la infancia de la drogadicción, de poder tener un entorno más sano y de detonar ese gran potencial que, como en ti, hay una gran capacidad. Oye, se Pero vale Badía- echar de cabeza aquí, perdón, te voy a contar algo privado. Es que aquí Badía, cada que regresa de una montaña, regresa a pie porque el carro lo vende antes de subir. Sí, claro. Si no, no hay forma de subir la montaña y eso no debería de ser. Y además, yo creo que Badía puso el punto en el dedo del renglón. Nos falta indicadores de desempeño. Sí. Es decir, no todo el mundo nació para ser montañista. Y bien me gustó lo que dijiste, ¿por qué no apoyamos a los que se han ganado medallas? ¿Y por qué no apoyamos a los que veamos que realmente tienen potencial de ganárselas? Y a los Más que a ejemplos. todos, estamos ya hablando de, bueno, vamos a ser excelentes en este tipo de cosas y vamos a ponerle lana y medalla, premio. Potencial para medalla, te apoyo por un rato. Pero ¿cuánto vale además el potencial de Badía y el ejemplo que nos ha puesto a todos? Y el ejemplo, ¿Cuánto infunde en la oye, el nombre que ha juventud? puesto de México en el mundo. Y la en juventud y en la niñez para decirle que sí podemos los Y lo mexicanos feliz que ha una hecho mujer. Mauricio. No, En los 50 eso años sí ya es cosa del de primer Mauricio. ascenso al Everest, los Reyes de Nepal entregaron unas medallas y Badía estuvo ahí presente. Tú Sí, estuviste ahí sí, presente, ¿no? Así es, tengo la medalla que me dieron los Reyes de Nepal por el ascenso al Everest. Guau. qué simbólica. increíble. Que la reina tiene fama de muy gastalona, no la quiere el pueblo, pero eso otro día lo platicamos. Sí. Para variar. Llegaste, Para Badía. variar. David, una pregunta a Cecilia. A Cecilia para acá. ¿Cómo podemos los mexicanos asistir más al cabaret, al teatro, para que profundicemos en la sátira, en el cómic, en el drama, para poder revelar los problemas sociales? ¿Por qué el mexicano no usa más esta cultura del teatro y lo usa más en un sentido de conciencia social? Pues la creo que pregunta que diario justamente me hago, tiene que ver, dice. yo también o sea, justamente es como, yo también le haría pues a un político, ¿por qué No, la pero es que- cultura? Perdón. Sí, no, digo, porque finalmente también no hay una cultura hacia la cultura, pues, ¿no? Hacia el teatro, hacia las artes, hacia la música, hacia la pintura, ¿no? Así como hacia el deporte tampoco la hay, tampoco hay una cultura política y social hacia eso, o sea, que nos lleve a, si yo en lo que estoy pensando es en qué voy a comer mañana, pues no voy a pensar en ir al teatro, ¿no? Entonces, bueno. Se acabó el tiempo. Pues, Perdón. Cecilia, una pregunta de Sí. Ay, bueno, es como bastante simple, pero ¿cuál es tu sensación, pues, cuando estás en el pico de la montaña? De conquista personal, de realización, de felicidad, de ver lo magnífico que es la naturaleza, de aprendizaje, conocimiento. Es mi maestra la montaña. Pues ahora te toca a David hacer una pregunta. Perdón, Badía, te toca hacer una pregunta a Cecilia. Ok. ¿Cómo crees tú que pudiera yo aplicar una clase de actuación en mi vida cotidiana? Qué buena Muy pregunta, buena ¿eh? pregunta, muy buena pregunta. Bueno, pues creo que poniéndote en el lugar de alguien. O sea, así como te pones en el lugar de la montaña y de la naturaleza, poniéndote en el lugar de quien quiera ser en ese momento. Oye, ¿se vale meter mi cuchara? Oye, Ahorita que entraron cantando acerca de esto de la muerte, ¿no? Y de que no regresan, hay también una canción
de Salsa, la ley poderosa, donde dice, pues ahí en el hoyo todos somos iguales, ¿no? Y hablando de situaciones de vida o muerte, ¿nos pueden narrar la peor, la más difícil, la situación más dura que hayan vivido cada uno en su área? Ahorita nada más terminamos, si te parece bien. Ajá. Una pregunta que ahora tenía David para Badía, ya la y tenía, luego y que la vayan terminamos pensando. y luego que la vayan pensando. David, Ajá. ¿qué le preguntarías a una montañista? ¿Qué puede aprender el PRI de ella? Mucho, pero entre otras cosas. ¿Cuál es la libertad allá arriba y cuál es su diferencia con la libertad de acá abajo? La libertad es reafirmar mi existencia como ser humano, el espacio para mí, para la reflexión, para la meditación, para bajar con nuevos bríos aquí a la ciudad. Te cargas allí. Sí, así es. Es una libertad que da energía. Es una libertad que da energía que en la ciudad, por el ritmo de vida, el trabajo, los hijos, los compromisos, las deudas, no hay tiempo para tener esa libertad y estar con uno mismo. Y uno se cansa de subirse a cargar a la pirámide del Sol, imagínate, 8,000 metros. Pero yo creo que hay una adicción en todo esto. Hablando de la hay una adrenalina muy fuerte. Ustedes tres yo creo que viven mucha adrenalina. ¿A ti te pasa mucho cuando estás subiendo Sí, el reto, la ansiedad? hay adrenalina, no me gusta sentirla, porque realmente no es un reto que yo quiero, no es un desafío a la naturaleza, porque nunca voy a competir con ella. Es un desafío a mí y me gusta tener ese reto, pero no sentir el peligro. Y ahora sí, cuéntanos un momento duro, al más peligroso que has tenido, o el más difícil. El año antepasado, en Mácalo, una montaña que es considerada la tercera más peligrosa después del K2 y Annapurna, en el descenso, por el índice de accidentes y muertes que hay. Tuvimos que vivaquear, es decir, permanecer 5 horas, toda la noche a menos 30 grados bajo cero, a 7,800 metros sin oxígeno. Y estaba yo entrando en la famosa muerte blanca. Poco oxígeno, mi presión bajó y empecé a quedarme dormida y sentí ya no frío, no hambre, no cansancio, no sed. Pero afortunadamente estaba Mauricio conmigo, quien fue a checar la orientación porque estábamos prácticamente perdidos, cayó la nevada y no vimos más. Y él me recordó las historias terroríficas y entonces estuvimos trabajando como autistas para no dormirnos, golpeándonos y sentí verdaderamente que me quedaba ahí. Pero afortunadamente superamos eso y estamos aquí ahora. Qué fuerte, Impresionante. Qué fuerte. Lo Sí, que fue se necesita fuerte. hacer para estar unido una pareja, ¿no? Por lo que- Sí. Es fuerte. Bueno, rapidísimo. Se nos acaba el tiempo. Me gustaría hacerles preguntas con lo del tablero, con lo del libro. El tablero parece que se fue volando, se fue a la montaña. Tenemos 30, se nos acabó el tiempo, se nos fue muy rápido con gente tan interesante y tan interesada por la vida y por lo que hace. Les agradecemos. 30 segundos para decir lo que quieran a la gente que nos escucha en sus casas. Por favor, empezamos contigo. Bueno, que se den la oportunidad de darse tiempo en su vida, de experimentar nuevos retos, hacer actividades en común con la familia para descubrir qué comunicación hay, qué líderes hay internamente y mejorar las relaciones humanas, iniciando por la familia. El deporte es un medio que te permite controlar, tener emoción y controla tu cuerpo, ¿no? La inteligencia emocional a través de la práctica. Recomiendo mucho la actividad deportiva. Increíble. Y hay un libro de Putnam que le recomiendo mucho a la gente donde explica por qué el norte de Italia se volvió rico y desarrollado y el sur no. Tiene que ver con, más que con estos ONGs y todo esto, es clubes de lectura, coristas, grupos de fútbol, grupos de deporte. Es lo que hace este capital social esto, ¿no? 30 segundos, David. Bueno, mi deseo y mi indeclinable compromiso de que este país busque acuerdos, de que este país deje diferencias atrás, de que yo creo que ya hemos hartado a la sociedad, los políticos, que vivimos del diferendo personal y de los intereses de grupo, que México está en un momento donde hay grandes retos, pero también hay enormes oportunidades si sabemos de ponernos de acuerdo y de saber entender que atrás de nosotros tenemos el indeclinable compromiso de entregarle a nuestros hijos lo que nos entregaron nuestros padres, que fue un mejor país. Muy bien. Cecilia. Pues bueno, obviamente el comercial, acérquense al Teatro Bar El Vicio, Cabaret, acérquense al Cabaret, a esta forma joven, fresca de ver la política, de ver la economía, de ver la sociedad, de criticar, de analizar. Estamos trabajando muy duro, Las Reinas Chulas, ahí en Madrid número 13, en Coyoacán. Hay conciertos, hay obras de teatro, hay obras de cabaret, hay muchísimas cosas. Bueno, yo estreno Escenas de un matrimonio priista los jueves de abril y mayo a las 9:30 de la noche. Madrid número 13, puede reservar al 5659-1139. Muy bien.
Pues sí se tomaron a pecho esto del patrocinio del Proyecto 40. No, no. Falta un regalo que por supuesto es para una causa de beneficencia pública, social. ¿Qué trajeron? Bueno, pues yo traje una piedra de mi colección de rocas. Esta es del Monte Everest. Es grande porque era para mí, pero la quiero donar. Creo que yo tengo adentro todo lo que necesito y para las personas puede ser difícil. Esta es una roca de la cima del Everest, con mucho cariño de Mauricio y mía. Muchísimas gracias. Por eso Está ya tiene dedicada, 3 ¿verdad? metros menos el Everest. Ah, no, no es porque se está deshielando, perdón. A ver, David, por favor, ¿qué vas a obsequiar tú? Yo traje un libro que es uno de mis libros visualmente preferidos. Se llama México, una visión de altura. Fíjate. Una estupenda introducción de Carlos Fuentes y no sabía que iba a estar esta extraordinaria deportista mexicana. Pero es una visión de México del pasado y del presente A ver si nos lo que muestras, nos da por la favor, pluralidad, nos da la pluralidad geológica, ambiental, climática, étnica que tiene nuestro país. Y yo creo que nos da y nos ayuda a Qué entender. casualidad, ¿no? Que no sabían sabían, que venían. que venían Y juntos. los dos Sí, nos de traen verdad. algo de una montaña, ¿no? Bueno, es algo personal de lo que me desprendo. Yo espero reponerlo. Pero nos los vas a dedicar, Con ¿verdad? mucho gusto. Te lo agradecemos mucho. Y a ver qué trae Cecilia. Yo traje un libro muy especial que es una Mi versión diario. del No, Rey. no. Mi diario, no. Es una versión del Rey Lear. Viene en 2 partes. Es por un lado la traducción de Luz Aurora Pimentel, la máxima especialista en Shakespeare en nuestro país, y de Jesús Rodríguez, y la puesta en escena que adaptó Jesúsa. Este es un libro que bonito ella imprimió, libro. que no se vende en librerías, o sea, es así, 1000 ejemplares, no hay más. Y bueno, es muy, muy especial. Es además el Rey Lear, o sea, una obra del mejor autor que Es existe una sobre la joya. faz de la tierra. Qué maravilla. Pues de verdad, muchísimas gracias. Ha sido un placer Gracias. estar con ustedes. Muchas gracias a ustedes que nos ven en sus casas. No se vayan, hay mucho más aquí en el Proyecto 40. Gracias, ¿eh?